Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para las personas que no me conocen, yo soy Keki Rojas y el día de hoy se van a enterar de cómo fue mi experiencia viviendo en Venezuela. Sabrán muchas cosas que quizás otros venezolanos no les han dicho, así que quédense viendo este video. Antes de comenzar quiero aclarar unas cuantas cosas. Número 1, voy a hablar totalmente desde mi experiencia y de acontecimientos que pasaron en mi entorno. Así que lo que les contaré no va a ser muy histórico, por así decirlo, no voy a ser muy técnico, no les voy a hablar de política como tal o de acontecimientos en años específicos, ideas específicos, sino cómo fue cambiando mi vida al pasar los años con este gobierno. Número 2, en ningún momento voy a hablar de la política de ningún otro país que no sea Venezuela. Y número 3, espero que el video no sea muy largo, así que siéntense cómodos, busquen algo de comer porque se va a poner interesante. Lo primero que deben de saber es que yo nací en 1998 y el presidente Chávez comenzó su gobierno en el 99. Así que, en teoría, desde que tengo uso de razón, vivo en el chavismo. Es el 2 de febrero de 1999 cuando toma posesión del cargo de presidente con la promesa firme de cambiar la constitución de 1900. No conocí ningún otro gobierno desde que nací hasta que tenía 19 años, que fue cuando emigré, así que todo lo que les voy a relatar va a ir desde 1998 aprox hasta el 2018. Pues nosotros somos una familia de 5, mis padres son profesionales, ambos tienen un montón de títulos, son personas muy preparadas y siempre tuvieron empleos muy estables. La verdad, desde muy jóvenes construyeron su familia, es decir, compraron casa, carro. Nunca estuvimos en propiedades alquiladas porque en ese momento era muy fácil, era muy accesible tener propiedades y también poder comprar carros. La verdad, tuve una infancia muy feliz, así que los primeros años del chavismo yo realmente no los viví de una forma negativa. Más bien en mi casa siempre hubo mucha abundancia, gracias a Dios y gracias al trabajo de mis padres. Recuerdo de hecho que mi mamá hacía unos mercados gigantes, llenaba 2 carritos porque éramos 5, imagínense, para una quincena o para todo el mes la cantidad de comida que tenían que comprar, y siempre compraban de todo. Me acuerdo que a nosotros nos encantaban los cereales y por ejemplo compraban hasta 6 tipos de cereales distintos: Nesquik, Zucaritas, Choco Crispy, Flips, Fruit Loops y Corn Flakes. Básicamente esos eran mínimo los que tenían que comprar porque nos encantaban los cereales y habían siempre de todas las marcas. Habían un montón de Oreos, tanto la que es clarita como la oscura, helado de 3 sabores, bueno, carnes, obviamente siempre fuimos muy bien abastecidos en ese sentido. En los cumpleaños me acuerdo que eran geniales, es decir, habían payasitos, un castillo inflable, helados por todos lados, pasapalos. Recuerdo que en un cumpleaños de mi prima una vez alquilaron Wendy's, que es una franquicia así como McDonald's. También creo que un primo una vez alquiló McDonald's y los cumpleaños eran geniales porque nos daban cajita feliz a todos los invitados. Las navidades, ¿qué les puedo decir? Eran súper abundantes, había muchísima comida, regalos por todos lados porque éramos 9 sobrinos y todos los tíos siempre nos consentían muchísimo, así que mis primeras navidades fueron hermosas. Cabe acotar que mi familia en general es clase media. Nunca hemos sido clase alta ni clase media alta, tampoco clase baja, clase media. Todos mis tíos y mis padres siempre han sido profesionales, así que las cosas que teníamos pues fueron con mucho trabajo de parte de ellos, con muchísimo esfuerzo, nada fue regalado y por ende nosotros la mayoría estuvimos en colegios privados porque en ese momento eran accesibles. ¿Qué pasaba con las escuelas públicas? Yo siempre lo relacioné desde chiquita con delincuencia. No digo que todas las escuelas públicas tenían mala educación, porque de hecho conozco muchos colegios que tenían una excelente educación, a veces hasta mejor que la de los colegios privados, pero sí había muchísima delincuencia y la tasa de embarazos era altísima. Tú podías ir a un colegio público y ver a muchísimas niñas embarazadas, cosa que en mi colegio la verdad nunca vi, o las veces que vi las niñas eran expulsadas. Mi familia es colombiana y por ende nosotros siempre viajábamos a Colombia para visitarlos, ya sea en las vacaciones de agosto o en navidades, nos turnábamos.
Y en estos viajes fue donde me di cuenta que estaba pasando algo raro en mi país, porque fui observando que poco a poco muchas marcas fueron desapareciendo. Mis marcas favoritas de cereales ya no estaban, cada vez eran menos cereales los que compraba mi mamá y los mercados iban disminuyendo. Entonces las veces que viajaba a Colombia me daba cuenta que ese pingüinito que tanto extrañaba en Venezuela solamente lo encontraba fuera del país. Y así fue pasando con casi todas las marcas que me gustaban. Íbamos a Colombia y pues nos rendía la platita que llevábamos al cambio, pero al pasar los años ya era menos y menos y menos. Durante mi infancia viví muchas cosas que pasaron a ser algo cotidiano, o sea, parte de mi día a día, una normalidad, como cuando se iba la luz constantemente, cuando Chávez entraba en cadenas, me acuerdo que era horrible. Tú podías estar viendo tu novela normal y de repente, ¡pum!, cadena nacional. Llano de comunicación e información. A través del satélite Simón Bolívar, transmite a continuación el siguiente mensaje de la República Bolivariana de... Hoy ibas en tu carro escuchando tu emisora favorita y ¡pum!, cadena nacional. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Y eso a mí me daba un dolor de cabeza horrible. Pues se iba la luz, cuando se iba la luz se iba el agua, el internet se iba, siempre fallaba, era lento. Muchas cosas ya comenzaron a ser muy caras, por ejemplo los teléfonos. Me acuerdo que en esa época del BlackBerry yo veía imposible tener un BlackBerry. Sí recuerdo en mi infancia haber ido al cine varias veces con mi familia y era normal, pero al pasar los años esto también fue disminuyendo. Antes me acuerdo que hacíamos viajes a Caracas para comprar ropa en el cementerio, pero después ya esto se hizo imposible. De hecho, en navidades muchas veces repetimos ropa y en cumpleaños también, porque no había dinero para hacer estrenos. Y cuando estrenabas ropa en una navidad, más bien tú eras el raro, porque todo tu entorno estaba repitiendo ropa. Pero son cosas que deberían ser normales, es decir, darte un gusto 1 o 2 veces al año en ropa no debería ser algo del otro mundo. La inseguridad fue aumentando cada vez más. Me acuerdo que cuando mis papás compraron nuestra casa actual, nuestro alrededor no tenía nada, era monte y culebra, por así decirlo. Es decir, no había ninguna casa ni edificios alrededor, se fue convirtiendo en puros ranchos, o sea, habían invasiones constantemente y cuando alguien ponía un ranchito frente a tu casa nadie lo quitaba porque el gobierno siempre amparaba a la clase baja. La clase baja siempre estuvo beneficiada, tenía bonos, tenía tarjetas exclusivas para comprar productos que ya no habían, comenzaron a darles cajas del club, que por ejemplo en esta época que ya no habían productos básicos como harina, arroz, pasta, atún, todo eso, el gobierno armaba cajitas y se las daba a las clases bajas. La clase más afectada siempre fue la clase media, porque no teníamos plata para ignorar lo que estaba pasando, pero tampoco éramos beneficiados por el gobierno. Entre los cambios más grandes que vi cuando era niña fue cuando cambió uno de los supermercados que a mí más me gustaba y que era más completo, que era Éxito, y pasó a ser Bicentenario. Todo lo que tomaba el gobierno lo convertían en algo rojito, algo revolucionario, y tenía los ojos de Chávez en todos lados. Y una vez que pasaba a ser del gobierno, la calidad bajaba, comenzaban a tener escasez, unas marcas que ni tú conocías, que eran malas, que eran chimbas. Recuerdo muchísimo estas colas que se hacían pero gigantes, eso yo lo viví, yo llegué a hacer cola. Comenzaron a poner las colas para obtener productos básicos por orden de cédula, es decir, si tu cédula termina en 5, tú nada más puedes ir a comprar 1 kilo de arroz los días martes. Si vas un miércoles o un viernes, que es el día que tú puedes, pues ya no puedes, porque nada más los martes pueden los que terminan en número 5. Y ahí veía a mis papás y a mi familia, todo un estrés, que si este día te toca a ti, que si tu cédula, yo no podía porque era menor de edad. Entonces cuando mi hermana fue mayor de edad, ellos aprovecharon todo lo que pudieron y era un estrés. O sea, si tú tenías plata y querías ir a comprarte 10 harina pan, no podías, te tocaba una sola. En estas colas gigantes tenías que ir tempranísimo, o sea, si tú llegabas a las 7 de la mañana ya era tarde. Ya había gente que acampaba desde el día anterior para hacer su cola y poder tener los productos. Podías hacer una cola 4 horas para recibir unos 3 productos básicos, que si harina, pasta y arroz, 1 kilo de cada uno, y cuando ibas por la mitad, ¡pum!, se acabó todo, ya no queda para más nadie. También se vio mucho este fenómeno de los bachaqueros, que eran la gente que compraba
muchísimo estos productos regulados, que eran los productos baratos. Por esta situación económica, a pesar de que mis papás siempre trabajaron muy fuerte, muchas veces estuvieron a punto de sacarnos del colegio privado para llevarnos a uno público. Yo solamente viví unas elecciones y fueron las de Chávez versus Rosales. Todos los que yo conocía eran opositores y ganó Chávez otra vez. Fue horrible, porque para ese entonces sí, ya todos odiaban a Chávez. Chávez cambió varias veces la constitución a su favor, expropió un montón de lugares que, bueno, en mi ciudad, una vez que lo agarraba el gobierno, la calidad bajaba. Era muy barato, pero pues la calidad era malísima. Cuando estaba a punto de cumplir 15 años, mis papás, con mucho esfuerzo, me regalaron un crucero y nos fuimos los 5. Me acuerdo que en ese crucero pasó algo muy curioso, porque cuando los demás turistas pues iban a Panamá, ese crucero pasó por Panamá, y compraban televisores, muchos electrodomésticos, celulares, ropa, los venezolanos lo que compraban era montones de papel toalé, de papel higiénico. A partir de ese año, que fue en el 2013, mi vida cambió totalmente, porque fue cuando Chávez dejó a Maduro en el gobierno, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las protestas aumentaban cada vez más, encarcelaron a muchísimos amigos míos. En mi ciudad los militares mataron a varios jóvenes que eran conocidos, pues que eran de mi edad, que eran de mi entorno, y fue un momento trágico. Me acuerdo que hasta tuvimos toque de queda varias veces por todo este tema de las protestas. Estos años fueron muy duros para mi país, y quien diga que nosotros no peleamos por Venezuela está totalmente equivocado. Vean el gentío que hay. Vean esto. Vean cómo está la marcha y vean cómo viene la represión. Allá vienen, allá arriba. Miren cómo caen las bombas a la gente. Si tú que me estás viendo eres de otro país, quiero que sepas que si tienes venezolanos en tu entorno, no creas que se han ido a tu país porque quieran, porque querían invadirte, porque quiso ir a tu país a quitarle trabajo a tus paisanos. Nada de eso. Nosotros hemos salido de nuestro país porque eso es lo que nos ha tocado. Porque en nuestro país las oportunidades de seguir adelante cada vez se disminuyeron más, y admiro totalmente a quienes siguen ahí ahorita. Y si ya les había contado que los mercados de mi casa se redujeron muchísimo, para este momento todo estaba aún más distribuido. Gracias a mi mamá, porque siempre estiró la comida hasta más no poder, porque éramos 5 bocas, y ahorita que soy adulta me doy cuenta que si me cuesta alimentarme a mí, imagínate 5 bocas. Recuerdo que teníamos un lugar como que secreto, así como en un fortín, en donde estaban productos básicos como atunes, pasta, arroz. Nunca podías agarrar un atún cuando te provocara. Y cuando comíamos, por ejemplo, atún, era una sola lata de atún para 5 en una pasta roja. No sé si entienden el contexto, es decir, si yo llegaba después del baile en la noche y me provocaba comerme 2 piernas de pollo, no podía, porque esas 2 piernas de pollo era la comida del día siguiente. Las navidades se pusieron muy tristes, ya no habían regalos, ya no había esa abundancia de comida, cada vez era más estiradito todo, era un compartir chiquitito. En los cumpleaños tú invitabas a poquita gente, porque si era mucha gente, pues imagínate una torta más grande. Tenías que escoger un grupito de personas muy pequeño para todas las cosas que hicieras. Y de hecho, si por ejemplo yo quería invitar a mis amigas después del colegio a mi casa, eso no era muy probable, y no era solamente mi familia, créanme que así eran todas mis amigas. Igual tenías que pedir permiso con mucho tiempo de anticipación para que tus papás hicieran el cálculo de la comida y distribuyeran bien. Yo realmente sentía que mi país se iba quedando en el pasado, que no avanzábamos. Ya cuando pasabas por los concesionarios de carros, como por ejemplo Nissan, Toyota, Chevrolet, los carros que habían eran muy antiguos. Era como si
el país se hubiese quedado congelado en una época. De hecho, recuerdo que el gobierno sacó muchas cosas digitales, como teléfonos del gobierno, que era el vergatario, laptops del gobierno, que era la canaima, y algo que a mí me afectó muchísimo cuando me convertí en adolescente, cuando me desarrollé, es que las toallas sanitarias cada vez eran más difíciles de comprarlas y de conseguirlas. En mi casa éramos 3 mujeres. No sé si muchas venezolanas también se sientan identificadas conmigo, pero ese tema de las toallas sanitarias era tan delicado porque es higiene. Tú te tienes que cambiar tu toalla sanitaria varias veces al día cuando estás en tu regla, y a veces yo sentía que era casi un delito tener mi menstruación porque wow, iba a gastar muchas toallas y no íbamos a tener para el próximo mes, y éramos 3 mujeres, teníamos que estirar los paquetitos. Cada vez era más difícil ese tema de las toallas sanitarias y a mí me costó muchísimo. Yo a veces me la dejaba un día entero o me las cambiaba muy poco, y no sé, quizás a ustedes les parezca asqueroso, pero era parte de nuestro día a día. Ese estrés ya era normal. Me asusté muchísimo una vez que salió la noticia de que iban a sacar toallas sanitarias reusables, es decir, que tú las usabas, las tenías que lavar, eran como de mallita o no sé muy bien el material, pero como les comento, en vez de ir evolucionando, todo iba en retroceso, como a los años 1600 que se usaban las toallas, que se reutilizaban y toda la cosa. Una de las empresas más importantes del país se llama PDVSA, y antes era como el orgullo en donde estaba la gente más inteligente, más preparada. Era la petrolera de Venezuela. Imagínate, Venezuela, tú piensas en Venezuela y piensas en petróleo. Imagínate lo que era PDVSA. Yo tenía muchos conocidos, o sea, papás de mis amigos, que estaban en PDVSA y eran tan manipuladas, es decir, tú no podías ser opositor, no podías expresar nada en contra del gobierno porque amenazaban con votarte. Tenías que ir a todas las concentraciones que eran de la izquierda, porque si no te votaban. Sabían quiénes eran tus familiares, y si sabían de alguien que era muy públicamente opositor, también te podía afectar. Las concentraciones que hacía la izquierda eran llenas de personas que trabajan en PDVSA o en cualquier institución que era del gobierno, porque era una obligación. De hecho, recuerdo tener una amiga de mi mamá que trabajaba en un colegio público, y también obligaban a todos los jóvenes de los colegios públicos a llenar todas las gradas de estas transmisiones que hacía el gobierno, en donde se veía que tenían mucha gente apoyándolos, pero en realidad todas esas personas estaban ahí obligados, o bueno, la mayoría. El sucesor designado, Nicolás Maduro, tiene 50 años, fue conductor de autobuses y líder sindical. Ha sido su hombre de confianza desde 2006, cuando lo nombró ministro de Exteriores. A todas estas se notaba mucho la diferencia, por lo menos en mi estado, de cuando había un gobernador opositor a cuando había un gobernador chavista. Quiero decir también algo muy importante. En Venezuela hay una doble realidad desde hace muchos años. Está la gente que se mata trabajando, que tiene su sueldo mínimo o hasta tiene emprendimientos, negocios. Y está la gente que tiene plata y no le afecta nada, viven en su burbuja de que nada le afecta, siguen dándose sus lujos como si nada, compran estos productos súper caros, simplemente tienen plata, no les afecta nada y viven su vida en sus yates y en sus viajes. Más o menos a los 15 años yo comencé a trabajar y lo que ganaba no me alcanzaba para nada. Nada más me alcanzaba para ir al cine una vez al mes o para comprarme un heladito. Ni siquiera a los 18 años que ya trabajaba en más cosas me alcanzó en algún momento para comprarme una camisita o ropa interior. Y de hecho hasta ahorita tengo ropa del crucero que hice a los 15 años, que pues fue la última vez que recuerdo haber comprado en cantidad. Todo lo que yo ganaba lo gastaba en los pasajes para ir a mis ensayos. Para esto todo era en efectivo. Había muchísimos problemas con el efectivo en ese momento. Comenzó un fenómeno que es de las cosas más locas que yo he vivido, que era el avance de efectivo. Ya todo estaba tan caro, es decir, si tú querías comprarte, por ejemplo, este facial, te costaba 8.000 bolívares, pero 8.000 bolívares era un montón de billetes que ya el banco ni siquiera te daba. Ibas a un establecimiento, pasabas, por ejemplo, el facial te costaba 8.000 bolívares en efectivo. En tarjeta probablemente te costaba más caro, pero como el efectivo era valioso, te costaba más barato. Si tú querías 8.000 bolívares en efectivo, tenías que pasar, un ejemplo, en tarjeta 8.300 bolívares.
Esos 300 bolívares era lo que costaba tu efectivo. Y esto se convirtió en un negocio por todo ese tiempo, porque como no había efectivo, algunas personas vendían efectivo para que tú pudieras con eso comprar tus productos básicos, que pues las cosas que tú comprabas en las colas estas largas de los productos regulados eran en efectivo, no los podías pasar por tarjeta. Había una página que no sé, la verdad si está ahorita vigente, que se llama Dollar Today. Básicamente el país se regía de esta página llamada Dollar Today, porque si el dólar subía, pues todos los productos subían, y de eso dependía la inflación en el país. Y para tener $2 también era un estrés. Antes era súper fácil poder viajar al extranjero. Poco a poco fueron quedando menos aerolíneas en el país. Yo sentía que nos estábamos convirtiendo como en una Cuba, así. En este momento ya sí se estaba escuchando de muchas personas que estaban yéndose a otros países, y yo desde muy joven pues deseé irme a otro país, porque yo no me veía en Venezuela. Yo nunca me vi terminando una carrera en Venezuela, porque decía, no la voy a poder pagar. O sea, va a haber un momento en donde va a estar tan cara que voy a estar por la mitad y no voy a poder seguir pagándola. Que de paso más o menos pasó así. Mi graduación del colegio fue un parto, y lo que ahorraste en octubre del año pasado, ya para febrero del año siguiente no era nada, por todo este tema que les digo de la devaluación. Me acuerdo que yo alquilé mi vestido de graduación. De verdad que comprar un vestido era absurdo. Muchas amigas mías lo alquilaban o se lo prestaba a la prima o la tía. Cuando ya estaba en el último año era muy triste porque todos mis amigos, en todas las reuniones que teníamos, era esta frase: ¿y tú para dónde te vas? ¿Y a qué país vas a emigrar? ¿Y cuándo te vas? Era raro las personas que te decían, no, yo voy a estudiar en Venezuela, yo me voy a quedar aquí toda mi vida. Se lo juro que el deseo de todos era irnos. O sea, todos queríamos irnos a estudiar en otro país, porque no nos imaginábamos estudiando en Venezuela. Era todo demasiado difícil, las carreras que tenías eran limitadas. Si estudiabas en una universidad pública, habían protestas constantemente, entonces habían paros, los profesores protestaban y no iban a dar clase, te retrasaban a ti, que se habían protestas a nivel de toda la ciudad, entonces no había paso para la universidad, porque normalmente los que protestaban eran los jóvenes. Hasta yo sentía más miedo de parte de un policía que de parte de un malandro normal, porque estas personas abusan del poder, y pues ¿con quién denuncias a un policía? De mi promoción me atrevo a decir que un 80 o 75% estaba fuera del país. Me atrevo a decir que el fenómeno más raro que yo sentí, aparte de convertirme en una persona súper tacaña, fue que yo medía el dinero que tenía una familia no por cómo era su casa, no por cómo se vestía, no por el teléfono que tenía, sino por cómo era su nevera o su despensa. Si tú veías una nevera que tuviese mucha charcutería, quesos, jamones, leche, harina, esa persona tenía dinero. Y díganme si tenía Nutella, productos importados o esos productos que ya no se veían desde hace años. Dios mío, esa gente. Mi último viaje a Colombia fue a los 17 años. Fue la última vez que vi a mi familia. De hecho, ni siquiera he podido conocer a mi sobrino, porque cerraron la frontera, ya no podía salir del país. Estábamos encarcelados por todos lados. Todas las vidas que ha afectado a este gobierno. O sea, yo me considero que no tuve una adolescencia normal, por así decirlo. De hecho, muchas personas hace muchos años no tienen una vida normal allá. Y lo que me da más miedo de todo esto es el conformismo. Y de hecho, muchas personas nada más sobreviven en Venezuela porque tienen a un familiar afuera que les manda dinero, o porque tienen algún negocio, o la verdad no tengo, es que ni siquiera entiendo cómo sobrevive la gente allá con esta situación. Por esa y muchísimas razones más, yo decidí emigrar. Por mí, por mi vida, por mi futuro, me arriesgué como muchas otras personas. De nuevo se los digo, nosotros no estamos en sus países porque queremos, sino porque tuvimos que salir del nuestro para buscar mejores oportunidades. Les cuento mi experiencia porque no quiero que a ningún país le pase lo que le pasó al mío. Pasamos de ser un país tan rico a ser el hazmerreír de todo el mundo, a ser conocido por Maburro. Bueno, sé que el video ha sido un poco largo, pero les doy las gracias por escuchar todo lo que tenía que decir. De verdad les deseo desde el fondo de mi corazón que nunca les pase en sus países lo que pasó en el mío. Gracias por estar en otro video de mi canal. Recuerden darle like acá abajito, suscribirse y dejarme cualquier comentario que quieran acotar a toda la historia que les acabo de decir.